construcciones de la paz, mientras para el establecimiento la paz significa la desmovilización de las guerrillas y nada más. Para los guerrilleros, equivocados o no, pero de todas maneras eso significa, para nosotros la paz significa cambios sociales, cambios importantes. Colombia no puede pretender que vamos a hacer la paz y que Colombia va a seguir así, o sea, los mismos con las mismas. Y entonces, ¿para qué tanta sangre? Y entonces, ¿para qué toda esa tragedia? Entonces, ¿para qué tanto muerto? Es un acto de justicia social que en Colombia haya cambios. Cambios que mejoren, que abran las puertas de la democracia, que den mayor participación ciudadana, que establezcan que las riquezas de este país no son solo para una élite. Y en este año de conversaciones que llevan ustedes con los delegados del gobierno, ¿consideran que este gobierno tiene la intención de permitir o de promover esos cambios? ¿O por el contrario se refuerzan en la opinión de la terquedad del establecimiento? Porque también hay una cosa, me parece, que es que ustedes creen que el establecimiento es un ente homogéneo, cuando... Pues yo le diría que nosotros tenemos la esperanza de que este gobierno y el gobierno como líder del establecimiento, pues que haga los consensos necesarios para que sea, porque también entendemos que la paz no es con un gobierno, la paz debe ser una política del Estado colombiano, es el establecimiento, es el Estado colombiano el que debe, pero esos consensos sí tienen que hacerlos allá, o que nos permitan que nosotros tengamos interlocución con esos factores de poder que son los que determinan los cambios, si se permiten los cambios democráticos que le abran las compuertas a la democracia en Colombia, o si van a seguir con esa democracia restringida, con esa estigmatización de las protestas sociales y con la falta de garantías para poder hacer oposición legítima en Colombia. El estatuto de la oposición, que es lo que se viene discutiendo desde hace 25 años, efectivamente, sin llegar a ninguna conclusión. Exactamente. Con lo cual volvemos a los tiempos. ¿Ustedes consideran que esto puede seguir indefinidamente? ¿Creen que se van a levantar ustedes de la mesa, que se van a levantar de la mesa los representantes del gobierno? Mire, el estatuto de la oposición es uno de los temas que se está discutiendo en estos momentos en la mesa. Sí, lleva 22 o más años de incumplimiento, se completa ya todo ese tiempo de incumplimiento de un mandato constitucional. Eso no se logró materializar, porque hubo desentendimiento por parte del Congreso, porque no le interesaba realmente que existiese un estatuto de la oposición. Ahora, nosotros queremos que para el diseño de ese estatuto participen todas las fuerzas políticas del país. Que nos reunamos acá en La Habana. Cuando vengan los señores congresistas les vamos a proponer eso, ¿no? Para ver cómo armamos entre todos un estatuto de la oposición que deje satisfacciones a todos los actores políticos de Colombia. Por una parte. A nosotros también nos gustaría discutir, Antonio, el tema de las garantías de oposición política para las organizaciones sociales, que han sido muy estigmatizadas, muy reprimidas, lo cual es muy injusto. Y nos gustaría, por ejemplo, para que eso no nos enrede en la mesa, pues eso puede ocupar un tiempo bastante largo, que ese tema, llegáramos a un acuerdo con el gobierno para que ese tema lo aborden las distintas organizaciones sociales y populares del país y presentaran al gobierno una especie de proyecto sobre lo que podría ser un estatuto para la oposición política de las organizaciones sociales y populares. Esa es una fórmula. Dirán, no, pero tantas organizaciones que hay en el país, eso es imposible. Nosotros decimos, no, mire, así como se han realizado los foros, esos foros que ha prácticamente orientado la mesa de conversaciones para que se realicen en Bogotá y que también los ha realizado el Congreso, en esos foros participan muchas organizaciones, 1.500 personas o más, pero allí Bueno, se sacan de esos unas foros, conclusiones muy importantes. de esos foros salen conclusiones Claro, que se le presentan a quién, de nuevo la esa constituyente de que hemos venido La mesa, hablando, no, a a la la mesa. mesa, a la a mesa. la mesa.
se presentan a la mesa y bueno, ahí tenemos ya este acuerdo. También puede ser el mecanismo ese de refrendación, quien resuelva, porque nosotros no descartamos la constituyente, nosotros no hemos dicho, no señores, no queremos constituyente, lo que viene aquí es referendo, porque el gobierno dice que es el referendo y no hay más nada. No, ahí está esa propuesta para la discusión y aspiramos que el gobierno sepa escucharnos. Cuando nosotros expongamos los elementos que dicen que es urgente para Colombia, una constituyente que al final nos dé un verdadero pacto de paz, ¿no? Es lo que queremos que salga de una constituyente, que tenga la fuerza de la legitimidad que solamente puede otorgar el poder constituyente, el soberano, que es el pueblo de Colombia. Si tenemos, digamos, ese blindaje jurídico para el acuerdo, aquí no hay quien pueda reversar lo que convengamos en esa mesa de conversaciones. Pero nosotros decimos, eso sí que es una política de Estado y no de gobierno. Vea, Antonio, yo le quiero como resumir ese punto de las garantías, que es un punto, como decíamos, crucial dentro de este proceso de paz que venimos adelantando. Todos creo que hay consenso entre muchos en Colombia de que el código electoral, las elecciones en Colombia no son transparentes. Hay una corrupción espantosa en las elecciones. En las elecciones de nuestro país no se eligen los mejores, se eligen los que más tienen plata. Hay diversas trampas, tramoyas y de todo. Votan muertos, cédulas falsas, se compran votos, se cambian votos por dejas, por remesas, por... Se va la luz del conteo. Es una realidad que debemos aceptar. Yo creo que el país es consciente de que ese código electoral en Colombia está viciado. En segundo lugar... Sí, pero eso no es un tema para discutir en la mesa, me parece a mí. Es decir, es un tema para tratar, por supuesto, eso, por lo menos para... pero no para que se tomen conclusiones sobre ese Pero tema en sí la está mesa. en la agenda. Está en la agenda porque se supone que para hacer la paz nosotros haremos el tránsito de ser un movimiento que no tiene garantías para hacer su lucha política de oposición y que va a pasar a un movimiento político. Entonces se requiere discutir en la mesa, eso está ahí. Pero además hemos planteado otro problema. En Colombia hay un fenómeno nuevo. Ya Pablo, aquí dice en la agenda, el gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Eso sí está. Antonio, eso está ahí. Pero además hay otro hecho que es, también creo que hay consenso nacional en que los partidos políticos en Colombia, los partidos tradicionales, los partidos que existen en Colombia, en primer lugar no son partidos. Eso se ha venido convirtiendo en unas maquinarias electorales corruptas para tramitar Sí, Pablo, pero estamos reiniciando la conversación desde el puro principio. Y bueno, la verdad es que no tenemos tiempo suficiente. Pero les pregunto, se ha dicho que nada de lo que no esté, de lo que se discuta fuera de la mesa tiene importancia, que solo importa lo que se discuta en la mesa. ¿Eso les hace pensar que esta conversación no tiene importancia? Nada está acordado hasta que no No, esté. pero no solo eso, sino citando a Mandela, que nada, que lo que se discuta fuera de la mesa son ruidos que no tienen por qué afectar lo que se discute en la mesa. ¿Ustedes creen entonces que esto... Contribuye, Antonio, a generar opinión. Yo digo que es importante que hablemos, que no le vayan a decir a la guerrilla que no hable más. Algún columnista sí, una columnista creo que fue, dijo que la VAR está presentando ahora tantas propuestas que estamos indigestando, pero es que decían que no avanzamos porque no tenemos propuestas políticas. Y las tenemos, afortunadamente las tenemos. Y si se dan esas propuestas, entonces ya para algunos resulta Pero no que eso no entiendo es, cuál no es es el bueno. sentido, no capté bien el sentido de tu pregunta. No, que si les parecen importantes estas conversaciones nuestras, esta de nosotros tres, frente a la audiencia de la televisión, puesto que no tiene efecto sobre la mesa.
Por supuesto que es importante que la audiencia colombiana conozca qué piensan los guerrilleros, cómo vemos, que conozcan nuestra preocupación por todos los problemas que tiene el pueblo colombiano, cuál es nuestra visión y sobre todo que la gente entienda, que la gente conozca que estamos interesados en que haya una paz, que nosotros ni le rendimos culto a las armas, ni estamos casados con la guerra. Nosotros también queremos la paz. Me parece importantísimo saber eso y a ver qué sucede en adelante. Termina aquí el programa especial de las claves hecho en La Habana, Cuba, con dos principales voceros de las FARC, Pablo Catatumbo e Iván Márquez. El interés del programa, especialmente en cabeza de Antonio Caballero, quien fue quien adelantó el debate, fue tratar de sacarles, por decirlo así, a los voceros de las FARC unas posiciones claras, unas opiniones ciertas sobre cómo ven el proceso, cómo avanza, cuáles son los puntos de dificultad y además plantearles muchos de los interrogantes que se plantean los colombianos por las dudas y las inquietudes que giran alrededor de un proceso que, como dijimos en nuestro primer programa, algunos sostienen que pasa por un momento crítico. Esperamos haber aportado claves, haber aportado luces sobre lo que está sucediendo en La Habana. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos para un próximo programa el próximo martes.